quisiera que viéramos primeramente el contexto en el cual se está llevando a cabo esta historia. Bueno, historia si la cuento yo desde esta perspectiva, pero fue un acontecimiento que vivió el Señor Jesús durante su ministerio. Y esto justamente se llevó a cabo nada más ni nada menos que en el templo de Jerusalén. Aquel templo, aquel edificio magnífico, una de las maravillas del mundo en aquellos días. Ni usted ni yo hemos llegado a conocerlo, pero usted podrá ver que la imagen que usted está viendo seguramente habla del templo, pero luego hay otra imagen que ahí nos ayuda a mostrar el antes y el después, justamente. Porque ahora no hay nada de eso, nada de lo que usted está viendo en la pantalla es así. Lo único que usted puede encontrar es un muro que hoy día ha sido bautizado, se le ha dado el nombre de el Muro de los Lamentos, ¿sí? Y allí entonces todas las personas que van a Jerusalén son llevados a ese lugar, todos. No importa de qué iglesia, de qué religión, todos los que van a hacer un paseo a Israel siempre son llevados justamente allí a lo que ustedes ven en la mano derecha, que es lo único que realmente queda en pie. El asunto es que en un lugar como ese, pero dentro del templo, se llevó a cabo esta historia. Ahora, el templo de Jerusalén, en los días de Jesús, o mejor dicho, conocido como el segundo templo en este caso, porque ya había sido reconstruido, era un lugar de suma importancia religiosa y también cultural para todo el judaísmo. Pero me gustaría, antes de invitarles a entrar al templo y que nos encontráramos allí con Jesús y otros personajes, permítame describirle un poquito este asunto del templo. Supóngase que estamos todavía afuera del templo, no hemos entrado, y estamos mirando esa maravilla. Si hablamos de la estructura, el templo de Jerusalén era en sí de una arquitectura compleja, masivo, y estaba compuesto de varias partes. Así que entonces, si ingresamos entonces a toda esa área del templo, ¿qué es lo que íbamos a encontrar en sí? Bueno, íbamos a encontrar primero el edificio principal, también conocido como el santuario. Es como cuando usted entra aquí, bueno, primeramente hay un patio, luego hay lo que llamamos un lobby y después ya entró entonces aquí al santuario. El asunto es que también había otras partes, estaba entonces dividido en otras dos partes. Una era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. El lugar santo, tratamos de ilustrarlo un poquito ahí en las imágenes, era accesible para los sacerdotes y contenía el candelabro de 7 brazos. También estaba allí la mesa de la proposición, donde se colocaban los panes de la presencia, y también había allí un altar que se llamaba el altar del incienso. Luego estaba el lugar santísimo, que estaba separado por un velo nada más, y solo un sumo sacerdote tenía permitido entrar allí. Y solamente, escuchen bien esto, solamente lo hacía una sola vez al año y nada más. Y era en un día específico, era el día de la expiación. Pero también estaban otras partes. Les dije entonces que si lo viéramos de afuera, es como cuando usted llegó aquí, primero tuvo que pasar por el patio antes de entrar. Bueno, también había varios patios. Un patio era el de los gentiles, era la parte más grande del complejo y estaba abierta
a todas las personas, independientemente de su origen e incluso de su religión. Y aquí es donde se desarrollaban muchas de las actividades comerciales y de cambio de dinero, y donde Jesús observó también a esta persona que va a ser una viuda, una anciana, que va a ser la protagonista, digamos, del sermón de hoy. Ahora también estaba el patio, o también llamado el atrio de las mujeres. Las mujeres judías tenían acceso a esta área para dos cosas: para orar y para adorar, nada más. Luego estaba el patio de Israel, ustedes lo van a ver allí en la pantalla, y este patio estaba reservado para los hombres judíos. Esto sí, era bien específico, solamente hombres judíos, y era un lugar de oración, pero también de sacrificio. A diferencia del patio de las mujeres, en ese patio sí se podía entonces hacer sacrificios, cuando llevaban a sus animalitos para ser sacrificados. Estaba luego otro patio, que era el patio de los sacerdotes. También lo verán allí ustedes en las pantallas. Solo los sacerdotes tenían acceso a esa área, que incluía el altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios, como dije anteriormente. Si me permiten hablarles un poquito más del tema, aunque hoy no es el punto principal, la arquitectura y la decoración del templo eran fastuosas, verdaderamente algo impresionante. Este segundo templo fue reconstruido durante el reinado de Herodes el Grande, por eso muchas veces se le llamaba también el templo de Herodes, y tenía una arquitectura verdaderamente, recalco esto, impresionante. Estaba hecho de grandes bloques de piedra caliza de color blanco y cubierto con láminas de oro, cada una de ellas, lo que lo hacía entonces brillar de una manera increíble. Desde muy lejos ese brillo se podía ver. Imagínense ustedes, con esas arenas del desierto como testigo. El templo estaba adornado con intrincados detalles y con muchas esculturas muy especiales, típicas de la cultura de Israel. Pero el templo era exclusivamente de un uso religioso. El templo era entonces un lugar central de adoración para el judaísmo, y era el sitio donde se realizaban los sacrificios y rituales, las oraciones y también otras actividades religiosas. Las festividades religiosas y también las peregrinaciones, que también celebraban mucho los judíos, lo hacían anualmente, eran momentos verdaderamente claves para la comunidad judía en la vida del templo. Algo que añoran volver a hacer, pero que ahora no lo pueden hacer allí. Porque recuerden, lo único que hay es un muro. Y lo que hay para colmo allí es una mezquita, llamada hoy día la mezquita de Omán. ¿Qué es lo que ustedes ven, especialmente en estos días que se muestra tanto Israel, la guerra, y ustedes ven esa mezquita? ¿Sí? Lo que están viendo es eso, la mezquita de Omán, una mezquita islámica. Pero como esa mezquita no existía allí, todo esto era lo que pasaba en el templo en aquellos días, y miles de judíos viajaban a esta ciudad de Jerusalén para participar entonces de todas estas celebraciones. Hay un significado espiritual a todo esto. El templo era visto como un lugar donde Dios residía entre su pueblo. Así era como Israel lo sentía. Los judíos creían que su presencia habitaba en el lugar santísimo del templo, detrás del velo que mencioné anteriormente. El templo de Jerusalén desempeñó un papel, podríamos decir, un papel central en la vida religiosa y cultural en la época de Jesús.
Y por eso lo traigo a colación este tema, porque eso era lo que ocurría en los días de Jesús. Muchos eventos importantes en el Nuevo Testamento ocurrieron alrededor del templo. Por eso es que cuando usted hace su devocional, cuando usted lee diferentes pasajes, especialmente en los evangelios y en el libro de los Hechos, va a encontrar que muchos acontecimientos también sucedieron en donde de alguna manera el templo o estas instalaciones jugaron un papel protagónico, podríamos decir. Ahora, la escena especialmente de la cual quiero hablar de la viuda, es una escena muy importante, es un ejemplo de un evento, digamos, que tuvo lugar en el templo y que enseñó importantes cosas espirituales. Hoy solamente voy a tomar una de los tantos escenarios, de tantas cosas, de tantas situaciones que pasaban en el templo, solo vamos a tomar una de ellas. Y ocurre justamente en Marcos, en el capítulo 12, versos 41 al 44, y también en Lucas, capítulo 21, del verso 1 al 4 lo van a encontrar ustedes también. Porque estos dos pasajes son sinónimos. Así que entonces vamos a poder ahora entrar al templo. Haga de cuenta que usted hace, los que están aquí en la casa, que están sentados en el templo. Y usted está viendo lo que está sucediendo. Usted fue al templo, supóngase allí en Jerusalén, fue a adorar, fue a pasar un tiempo de reflexión tal vez, y se encuentra con este escenario que viene a continuación. Fíjense en ustedes que Jesús, dice San Marcos, está sentado delante del arca de la ofrenda. Así que Él se sentó en el templo, como cualquier otra persona, así como usted vino y se sentó aquí, así está el Señor, tranquilo, sentado. Y están mirando, observando cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Eso dice Marcos. Noten ustedes que Lucas dice que Jesús no nos aclara, a Lucas no le interesó mucho darnos ese detalle, aunque como médico suele ser bastante detallista, pero en esta oportunidad no se enfocó en el detalle de si Jesús estaba parado, sentado o caminando. Solamente dice que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, justamente. Así que este es el escenario. Jesús sentado en el templo, observando lo que la gente está haciendo. Ese momento, digamos, que debería ser de adoración, donde están poniendo sus ofrendas. Pero qué interesante que ambos evangelistas dicen que estas personas son ricos. Por alguna razón, ambos mencionan que este grupo que ahora está pasando allí y está poniendo sus ofrendas, estos ofrendatorios eran muy característicos, se parecían como a una trompeta doble, es decir, comienza con una boca grande, luego se va achicando y luego vuelve a abrirse abajo. Por eso es que cuando ponían las monedas, recuerde que no existían billetes, ¿sí? No se había inventado todavía la imprenta, así que todo era moneda. Cuando las depositaban, era imposible evitar que hicieran cierto ruido, cierto sonido al caer, por el formato que tenía el ofrendatorio, así tipo trompeta. Y fíjense ustedes entonces que ocurre algo en un momento dado. Mientras estos ricos, como dicen los evangelistas, estaban dando, aparece en la escena una persona que no tiene nada que ver con ese otro grupo. Es interesante, Marcos dice que vino una viuda pobre. De alguna manera siempre las viudas eran reconocidas, se sabía. No necesariamente por su edad, podría ser tal vez por su vestimenta o porque en sí ya eran conocidas por la comunidad. Así que Marcos dice,
que vino una viuda pobre y fíjense en ustedes el detalle, dice que echó 2 blancas, ¿sí? 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice también Marcos, podríamos decir como si fueran aquí en Estados Unidos los penny, que son una monedita que usted no le da realmente importancia. Es más, yo sé que alguna vez usted ha visto una tirada por ahí y no la ha levantado. Lo que llamamos la cora, la de 25 centavos, esa sí yo creo que la levantamos, ¿verdad? Pero los pennies, usted está ocupado y sigue de largo de repente. Porque no le damos tanto valor a un penny. El asunto es que lo que hace esta mujer es echar esas 2 blancas. Noten ustedes que Lucas dice que Jesús vio también a una viuda muy pobre. Es interesante, el detalle de Lucas dice que la mujer era no solamente pobre, dice muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Coincide con lo que dice Marcos. Y luego voy a explicar un poquito el nombre que se le daba a esas monedas, pero teniendo en cuenta la cultura griega. Que recuerden que si bien el imperio griego ya no estaba, la cultura griega seguía siendo fuerte. Y fíjense en ustedes entonces, llamando a sus discípulos. Y esto es lo que me gusta del Señor Jesús, que Él aprovecha las oportunidades siempre para enseñar. ¿Te ha pasado que han sucedido acontecimientos en tu vida que han arrojado alguna enseñanza para ti? Piensa entonces que Lucas no estuvo allí, definitivamente que no, porque Lucas recibe esta historia muy probablemente de un querido amigo como lo fue Pedro, pero Marcos sí está allí. De hecho, Marcos es el primer apóstol que escribe un evangelio, fue el primero que se lanzó a escribir, tempranamente lo hizo. Así que entonces Marcos dice que el Señor Jesús está llamando a los discípulos y les dijo algo muy importante. Señor Jesús les dice, muchachos, vengan. De repente estaban sentados en otros lugares, un poquito más retirados por ahí. Vengan porque hay algo importante que quiero mostrarles. Hay algo que quiero que vean. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Qué harías tú si en un momento dado el Señor Jesús te dice, ven, acércate un poquito, quiero mostrarte algo? Miren ustedes entonces que Marcos no nos dice si los discípulos fueron corriendo o cómo, pero el asunto es que Él comienza inmediatamente a hablar con ellos. Y miren ustedes, de cierto os digo. Miren, le está dando una palabra de seguridad. Esto que les estoy diciendo es totalmente verdad. Es algo que ustedes deben de grabar en sus corazones. De cierto os digo que esta viuda pobre, noten ustedes que en ese momento el Señor Jesús está haciendo referencia a una persona que es protagonista de ese escenario, que no tiene nada que ver con el grupo primero que mencionó Marcos, y le dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Pero noten ustedes que Lucas dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Así que ambos evangelistas coinciden en esto. Yo sé que pueden surgir muchas preguntas a la hora de leer esto. Bueno, pero ¿quién pasó el dato? ¿Cómo es eso de que el Señor Jesús sabe que eran exactamente 2 monedas? O mejor dicho, ¿cómo sabe que lo que dio esta mujer es más valioso que lo que dieron los pobres? Porque ¿cuánto se demora una mujer anciana en poner 2 moneditas? ¿Y cuánto se demora un rico en derramar una buena cantidad de joyas o de monedas en ese ofrendatorio? Y el sonido era completamente distinto. El rico poniendo esas monedas, imagínense usted si pudiéramos ahora imitar el sonido de las monedas.
sería muy fuerte, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que el sonido que harían, imagínese usted, 2 monedas. Me hubiera gustado haber traído algunas monedas y tener aquí algo de metal para escuchar el ruido. Así que entonces cuando los ricos depositaban, la gente podía mirar, ¿no? Oh, wow, mira. Mira cuánto puso ese. Wow. Uy, ya lleva como 30 segundos poniendo. Mira el ruido que hace. Mira cómo se siente. La viuda podría haber sido totalmente pasada por alto, desapercibida. Así que el Señor Jesús, noten ustedes, no les dice, miren, vengan. Miren esta gente, qué buena, estos ricos, lo que están poniendo, qué gente maravillosa. No, Él le dice, yo quiero que ustedes se enfoquen en esta anciana, en esta mujer que es viuda y que está dando más que todos. Y les dice el por qué. Si alguno de ellos dijera, ¿por qué? Señor, ¿por qué dices esto? El verso 44, Marcos dice, porque todos han echado, ¿de qué? ¿Qué dice su Biblia? Todos han echado de lo que les sobra. ¿Qué es esto de lo que les sobra? Bueno, supongamos que usted va al supermercado y entonces, en lugar de pagar como muchos con su debit card, el famoso tarjeta del ATM, digamos que usted lleva billetes. Y usted da un billete grande o varios billetes de 20 para pagar los productos alimenticios en el supermercado. Entonces, la cajera o el cajero obviamente luego le da el recibo y le da lo que llamamos el cambio, ¿sí? Y seguramente algunas moneditas pequeñas. Y muchas veces a eso le llamamos, bueno, lo que me sobró de la compra que hice. También hay otras cosas que pueden ser sobrantes en otras áreas. Algo que queda extra, algo que quedó después de haber comido o después de haber utilizado algún producto, lo que sea. Así que es las sobras. Aquello que de repente alguien incluso podría desechar. Hay muchas personas en este mundo que viven de las sobras, ¿sabía usted? Mucha gente que va a basureros literalmente a recuperar las sobras que tiran otras personas. Así que entonces el Señor Jesús les está explicando y le dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Noten ustedes, esta es la mujer, la anciana. No tenemos la más mínima idea de cómo se llama esta anciana, esta mujer al menos. No hay en el contexto bíblico en ningún momento un registro o una narrativa que diga era la señora fulana de tal, la que vive en tal aldea, la viuda de fulano de tal. Nada de eso, para nada. Es lo único que sabemos y está aquí, que es una mujer entonces anciana y que es viuda. Y bueno, podríamos hablar mucho aquí de lo que significaba en aquellos días que una mujer fuera viuda. Créame que es completamente la realidad de hoy en día. Pero fíjense en que él entonces dice que echó más que todos. Ahora imagínense que usted y yo estuviéramos allí en el templo, pero para ver la cara de los discípulos. Cuando Él les dice, esta mujer ha echado más que esos ricos. ¿Se imagina usted la cara, el rostro de los discípulos que están allí mirando, escuchando a Jesús y que le dijo, ella dio más que todos? Seguramente alguno de ellos quisiera darse vuelta y decir, ¿Are you sure? Como dicen en inglés. ¿Estás seguro, Señor Jesús? ¿De verdad, Señor, estás hablando en serio o es un chiste? Porque acabamos de ver a esta gente que dio mucho por el sonido que hacían esa cantidad de monedas. ¿Cómo nos vienes a decir que esta abuelita dio más que ellos? Es decir, no hay matemáticamente hablando,
Es algo que no tiene mucha explicación lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero noten ustedes, les dice que ha echado más que todos los que han echado en el arca, porque ella lo ha dado entonces de su pobreza. ¿De su pobreza? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús de su pobreza? No dice de su cuenta bancaria, interesante, de su última venta, porque vendió una casita que tenía por ahí. No, de su pobreza echó todo lo que tenía, y agrega entonces Marcos todo su sustento. Fíjense en ustedes que lo que dice Lucas es que todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, dice el Señor Jesús, de su pobreza, noten ustedes qué interesante, que ambos evangelistas dicen que la mujer echó de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Es decir, no pudo echar mano a ninguna herencia, a nada. Echó mano a su propia pobreza. Y de su pobreza ella está dando en ese momento. Y les dice que ha dado más que todos. Pero ¿saben por qué? Porque para esa mujer estar dando significaba sacrificio. Para los otros, estar dando significaba unas obras, significaba simplemente religión, significaba simplemente hacer algo para que los demás lo vean, un ritual, vamos a decir, algo más de todos los sábados para ellos. Pero para ella era un sacrificio, porque después de eso no tenía más nada. No tenía más nada. Es decir, esta mujer salió del templo con sus bolsillos vacíos. O mejor dicho, con su cuenta bancaria estaba vacía. Pero los ricos, los que acababan de dar, no era así. Llegaron a su casa y en su casa había abundancia de todo. Esta mujer llegó a su casa y no había nada. Interesante. Eso es lo que el Señor Jesús está viendo, porque Él está mirando los corazones de la gente. No está mirando la vestimenta con la cual llegaron al templo, el vehículo con el cual llegaron al templo. Está mirando nuestros corazones. Por eso entonces les dice que esta viuda ha dado de su pobreza. Lo que ella estaba haciendo verdaderamente era un sacrificio. Verdaderamente que sí. Porque ya no había más nada para ella. Ahora, hay algunas cosas importantes que podemos aprender de lo que estamos viendo aquí. Recuerda, cuando nadie te observa, Jesús te mira. Cuando creo que nadie me puede ver, Jesús me puede ver hasta en lo más profundo de mi ser. Porque no hay otra explicación entonces para que Jesús pueda hablar así. Nadie le fue con el chisme. Nadie fue a decirle, maestro, mira, la que está entrando ahí es doña María, la de la aldea de Capernaum, y mira, quedó viuda el mes pasado. No es así. Noten ustedes que también, en segundo lugar, para muchas personas lo que tú das puede ser poco, pero para Dios cuenta mucho si lo das sacrificialmente. Si me cuesta, si nos cuesta darlo, ese es el asunto. Si simplemente lo que damos o lo que hacemos en favor del reino de Dios es algo porque al fin y al cabo lo quiero hacer, quiero ser reconocido, quiero que hablen bien de mí. Si es por eso, entonces, y no hay sacrificio. Noten ustedes entonces, porque sacrificio es algo que te cuesta. No siempre el sacrificio tiene que estar relacionado con sangre.
Ella también está dando un sacrificio, no es de sangre, pero se está sacrificando. ¿Por qué? Porque está dando todo lo que tenía. No se puso a pensar, ay, pero si doy estas 2 blancas y no me va a alcanzar para comprar un pancito, un bolillo, una pupusa, un tamalito, no me va a alcanzar de repente para pagar el boleto del bus y regresar a casa. No se puso a pensar en esas cosas. Ella fue lo que fue y lo que tenía, eso dio. No se puso a pensar, parece ser, en otra cosa. Jesús siempre aprovecha también toda oportunidad para enseñar algún principio importante, y eso es lo que yo quiero rescatar. El principio que está enseñando, siempre hay principios que está enseñando, principios para la vida. En este caso es el principio de dar. Personas que sepan dar de misericordia. ¿Saben ustedes las 2 monedas blancas que la viuda dio en el templo? Ustedes las pueden ver seguramente ahí en la pantalla. Como se menciona en los pasajes bíblicos que ya he leído, eran conocidas como leptones. Así se reconocían en el idioma griego. O también se les llamaba cuadrantes, por eso Marcos habla de eso. Eran monedas muy pequeñas y de menor valor en circulación en ese tiempo. El leptón equivalía, miren ustedes, a la 128ª parte de un denario. No valía nada. Era una moneda romana muy común y en términos monetarios estas 2 monedas tenían un valor muy bajo. ¿Saben ustedes qué interesante es esto? No sé si se dieron cuenta que les dije que eran 2 monedas romanas. Pero supuestamente no se podían depositar ninguna moneda que no fuera las monedas del templo, las del pueblo de Israel. Cuando una persona llegaba con dinero, con monedas de otras comarcas, de Siria, de Roma, de lo que sea, tenían que ir ¿a dónde? Ustedes recordarán la escena, a los cambistas y decirle, Señor, mire, tengo aquí unas cuantas blancas romanas, o tengo estas monedas de Siria, mire. Se las tenían que cambiar porque si no los fariseos que estaban siempre observando les caían encima. Esa moneda no la puedes traer aquí, ve a cambiarla. Así era. Pero a esta anciana nadie le puso atención. Además, ¿cómo iba a cambiar 2 monedas que ya no valían nada, si no había manera de que 2 blancas cambiarlas? ¿Por qué? ¿Por qué otra moneda? No había manera. Haga de cuenta, por ejemplo, que usted llega al aeropuerto de su país, va de visita a México, a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, donde sea, y usted va a un lugar donde hacen cambio. Y va al lugar de cambio y dice, buenas tardes señorita, traigo dinero americano, ¿me lo puede cambiar? La señorita le dice, sí, cómo no, ¿cuánto quiere cambiar? Tengo 2 pennies. ¿Usted se imagina la cara de la muchacha que le va a hacer el cambio? Señor, disculpe, ¿usted quiere cambiar 2 pennies? ¿Pero qué le voy a dar por 2 pennies? No importa si está en el país de las lempiras, en el país de donde hay moneda local, donde sea, no hay manera ni siquiera de empatar 2 pennies. Así que entonces nadie le pudo decir nada a esta anciana. Aparte, nadie le puso atención. Ella entró y fue y puso sus 2 monedas, sus 2 blancas, nada más. El valor económico de esas 2 monedas verdaderamente no era significativo en sí mismo. Sin embargo, hermanos y hermanas, el punto principal que Jesús estaba enseñando a sus discípulos al enseñar la ofrenda de la viuda era que su donación representaba un acto de sacrificio genuino. Noten ustedes que no les dicen, miren esa viejita,
sinvergüenza, ¿por qué no fue con los cambistas a pedir dinero del templo? No, él no está acudiendo a eso, él no es como un fariseo. Le dice, miren a ella, porque esta mujer sí está dando sacrificio. Todos los demás que ustedes vieron están dando lo que les sobra. La viuda dio todo lo que tenía para vivir, lo que significa que estaba dispuesta a ofrecer todo su sustento, incluso las 2 monedas de menor valor, en un acto de fe y generosidad hacia Dios. ¿Y Jesús qué hace? Bueno, Jesús elogió la ofrenda de la viuda porque mostró su compromiso y su confianza en Dios. No entró con las 2 monedas así como decir, la doy, no la doy, la doy, no la doy, la doy, no, no la doy, la doy, no, no la doy. No entró de esa manera. Ella iba a lo que iba y por eso el elogio que recibe de parte del Señor Jesús. Sin embargo, ese es el punto principal justamente. La viuda dio todo su sustento. Incluso las 2 monedas de menor valor fueron dadas en ese acto de fe, verdaderamente. Así que ella está también adorando en fe. En este sentido, Jesús enseñó que no se trataba tanto de la cantidad dada, sino de la actitud. Y a eso me quiero enfocar en este sermón. La actitud y el corazón detrás de la ofrenda. En ningún momento el Señor Jesús dice, ¡qué barbaridad! Esta viejita solo tiene 2 blancas para dar. Nunca dice eso. De ninguna manera. Cuando Jesús mostró a sus discípulos, a la viuda que dio solo 2 monedas en el templo, Él tenía la intención de enseñarles una lección importante sobre la generosidad y la actitud del corazón. La lección clave que Jesús quería que sus discípulos aprendieran a través de este ejemplo era que el valor de una ofrenda no se mide únicamente por su cantidad en términos monetarios, sino por el sacrificio y la intención que hay detrás de esa ofrenda. Amados míos, la viuda, a pesar de dar solo 2 monedas, dio todo lo que tenía. Esto representaba un acto de generosidad sincera de parte de esta anciana. Y no solo generosidad sincera, sino también de fe en Dios. Y esto es en un contraste con las personas ricas que daban grandes sumas de dinero. Quizás lo hacían sin sacrificar realmente nada, porque no les costaba realmente darlo. Jesús destacó que la viuda había dado más que todos los demás porque había dado desde su necesidad, por eso dice desde su pobreza, mientras que los demás daban desde su abundancia. Es muy diferente dar desde mi necesidad, es decir, tengo la necesidad y sin embargo lo doy, que decir lo doy porque total tengo tanto, que dar esta cantidad no me va a doler, no va a crear una diferencia en mi economía o en mi presupuesto. En resumen, amados míos, Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino, como dije anteriormente, por la actitud de entrega y el sacrificio. La actitud es tan importante, porque estamos hablando de adoración. Es como hace un instante atrás, y como va a suceder luego más tarde, la actitud con la cual adoramos mientras cantamos al Señor, mientras le alabamos. Usted dirá, pero son 2 cosas muy diferentes, pastor, no lo crea. Adoramos, bueno, hace un instante cantando, levantamos nuestros brazos y estamos usando nuestra garganta y alabando al Señor con tu voz, con la voz que Él ya te ha dado, adorándole. Y luego, y lo vamos a hacer hoy seguramente, adoramos a Dios
de esta otra manera. Todo esto es parte de la mayordomía integral para nosotros como cristianos. Somos mayordomos de cómo adoramos al Señor con nuestra garganta, mayordomos de cómo adoramos al Señor con nuestras ofrendas, mayordomos con todo lo que tú tienes o lo que tú dices tener. Esta anciana estaba haciendo uso de esa mayordomía con 2 blancas, con 2 monedas que no tenían gran valor. Usted dirá, ¿pero mayordomía con eso? Sí, mayordomía de su pobreza. Estaba haciendo mayordomía. No estaba allí de repente mirando a un sacerdote y diciendo, mire, disculpe, hoy no voy a dar nada. Tengo muy poco, así que hoy no voy a dar nada. Mejor oren para ver si por ahí me saco el loto, a ver si alguien me regala algo. Sí, parecerá mentira, pero a muchos pastores se nos cae el pelo, ¿verdad? Cuando un creyente, pastor, ore por mí. Sí, hermano, ¿qué pasó? Que la semana que viene me vaya bien. Sí, hermano, ¿cómo no? Porque me compré un número de loto y que salga ese, pastor. Interesante, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza, nuestra actitud? Saben, esta lección se aplica no solo a las ofrendas materiales, sino también a la forma en que vivimos nuestras vidas y la forma en que compartimos con los demás. ¿Con qué actitud estoy dando a Dios? ¿Con qué actitud estoy dando también a otros? La actitud es muy, pero muy importante. Es más importante que el valor mismo. Es más importante que todos los ceros que agregues en el cheque, o más importante que la cantidad de billetes que deposites en el sobre. El momento en que la viuda dio sus 2 monedas en el templo, vemos que está relatado en este pasaje tanto de Marcos como de Lucas. Pero sabe, usted que me conoce un poquito sabe que me gusta hacer como estos puentes dentro de la Biblia, estos puentes teológicos, para poder entender aún más este concepto o este principio. Porque tal vez alguien dirá, bueno, será la única vez que el Señor Jesús por ahí se le disparó una enseñanza como esta, pero no es así. Porque como es un principio, vuelve a enseñarlo una y otra vez en diferentes escenarios. Por eso es que quisiera pedirle que salgamos del templo, bueno, no de este, pero del templo donde les invité a entrar, y vayamos a otro escenario. Ya no es el templo, probablemente es en algún camino, y es un momento donde el Señor Jesús, a diferencia de la situación del templo, es interceptado. En el anterior, el Señor Jesús estaba sentado, invita a los discípulos, ve a la anciana, y ese es el escenario. Pero ahora Él es interceptado, y no una anciana o un anciano. Ahora es un joven rico que quiere hablar con el Señor Jesús. Y él está interesado, parece ser el joven rico. Este joven le preguntó acerca de heredar la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Los jóvenes que me están escuchando, imagínense la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Recuerden que la anciana no tuvo diálogo con el Señor Jesús. De repente nunca se enteró que ella fue protagonista de algo que luego quedaría plasmado en la palabra de Dios. Pero ahora entra en este otro escenario un joven que él tiene un interés espiritual, diría usted, religioso, dirían otros. Bueno, sea como sea, él está interesado en la vida eterna. Y Jesús entonces le responde, no anda con rodeos.
Jesús le dice que debe vender sus posesiones, dar el dinero a los pobres y luego seguirlo. Eso es todo, muchacho. Está fácil. Adelante. El joven rico se entristeció. Por ahí verá usted en la pantalla algún joven entristecido. Pero ¿y por qué se entristeció este joven? Porque tenía muchas posesiones. Noten ustedes, no es que tenía, un departamentito, su carrito, no, tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Saben qué? Este joven jamás se imaginaba la respuesta del Señor Jesús. Cualquier otra cosa, pero menos que él tuviera que deshacerse de todo. Jesús entonces enseña acerca de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y declara la famosa frase: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Recordemos que cuando habla del ojo de la aguja, eran aquellas entradas a la ciudadela, a la ciudad, que justamente tenían un formato ojival, y entonces, si un hombre quería entrar por esa aguja, ese agujero, digamos, hacia la ciudad, por cualquiera de ellos, así se llamaban esos agujeros, agujas, pues no podía, porque un camello ya es un animal grande. Y si encima un hombre estaba sentado encima de un camello, se iba a golpear arriba en el dintel, se iba a dar un golpe tremendo. Así que por más rico, por más dinero que tenga, aunque su camello estuviera muy bien decorado y todo, iba a tener que bajarse, y quién sabe si de repente el camello tener que doblarse un poquito. El asunto es entonces de que tanto la historia de la viuda como la del joven rico resaltaban la importancia de la generosidad, por un lado, hablando de la viuda, y en esta otra ocasión, hablando del joven rico, el otro principio que se suma es el hecho de renunciar a las posesiones materiales. La viuda dio todo lo que tenía, a pesar de tener muy poco, lo que muestra ¿qué cosa? Su generosidad y su fe. Pero en el caso del joven, aquel joven rico, su amor por las riquezas le impidió seguir a Jesús, porque él amaba las posesiones que tenía. Una cosa es lo que tú y yo podamos tener, y otra cosa es que ames con pasión y con todo tu corazón lo que tienes. No hay nada de malo de que tengas un vehículo, un buen vehículo, tu casa y una linda casa. No hay nada de malo en eso. El asunto está que ames con todas tus fuerzas ese vehículo, esa casa, esa bicicleta, esa moto, las letras, esas inversiones en Wall Street, lo que sea. Ese es el asunto. Jesús no está diciendo que está mal que tú tengas posesiones. El asunto está en que estés enamorada o enamorado de esas cosas. Ese es el punto, mis amados. Miren ustedes que este joven rico tenía ese problema. Saben, amados, ambas historias enfatizan la necesidad de poner a Dios por encima de las posesiones y la importancia de dar a los necesitados. Porque ese era el problema de ese joven rico. Cuando Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, estaba respondiendo a una pregunta un tanto tramposa que le hicieron ¿quiénes? Los fariseos y los herodianos, en un intento de atraparlo. Y esta declaración es la que encontramos justamente en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 12, también se repite en Mateo capítulo 22 y también el doctor Lucas en el capítulo 20. Así que la pregunta original que le plantearon a Jesús estaba relacionada aquí con otro escenario, porque ya no está en el templo. Haga de cuenta que hoy día nos fuimos a seguir a Jesús. Entramos al templo con Jesús, salimos, nos encontramos en un momento dado
a un joven interceptando a Jesús y ahora vamos camino a Cesarea y encontramos entonces este asunto en que fariseos y herodianos encaran al Señor Jesús, ¿no? Miren, estas eran las cosas que les pasaban a los discípulos. No crean ustedes que les estoy diciendo algo inventado. Los discípulos vivían estas cosas a diario, caminando con el Señor Jesús. Entra en un camino, entrando en una aldea, entrando a Capernaum, entrando al templo, donde sea. Así que tenían que estar muy atentos porque era un seminario teológico constante. Atentos y listos a grabar todo lo que pudieran con su mente, porque libretas, tomar apuntes, no había. Celulares para grabar las conversaciones de Jesús, no había tampoco. Así que imagínense ustedes lo que era caminar con Jesús. Algunos aquí han hecho los cursos de la vida de Jesús. De hecho, les animo, el 9 de enero comenzamos otro grupo maravilloso allí con el hermano Raúl de la vida de Jesús. Les invitamos a caminar por 1 año y medio siguiendo a Jesús. Va a ser algo maravilloso. Y mis amados, noten ustedes entonces de que esta expresión de dar a Dios lo que es de Dios, Jesús estaba enfatizando que la lealtad suprema y la adoración pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Dios. Los deberes religiosos y espirituales son, podríamos decir, inalienables y deben ser dirigidos siempre a Dios. Y esto incluye la adoración, incluye la obediencia a los mandamientos y la fe. La expresión que usó el Señor Jesús con esos fariseos y con esos herodianos cuando les dijo, ¿se acuerdan ustedes? Recordarán la historia, la famosa moneda, otra vez una moneda en la escena, ¿verdad? El asunto es que en este caso la moneda de un lado tenía el perfil del César. Todos sabían eso. Es como hoy que hay monedas que ustedes vieron en nuestros países, están los perfiles de alguna persona importante, algún libertador, etc. Así que Él les dice, dará al César lo que es del César. Con esa respuesta, con esa parte de su respuesta, Jesús estaba reconociendo la autoridad del gobierno secular representado por el César en el contexto romano en asuntos tanto civiles como fiscales. Así que Jesús no está diciendo, no paguen sus impuestos, o yo no pago mis impuestos. No está diciendo eso. Estaba implicando que los asuntos mundanos, como el pago de impuestos, están bajo la jurisdicción del gobierno secular y deben ser cumplidos de acuerdo con las leyes establecidas. Así que ni vaya a decir por ahí, el pastor Roberto dijo que yo no pague mis impuestos. No. La respuesta de Jesús, amados míos, era sabia y evitaba caer en la trampa de contradecirse a sí mismo, de enfrentar a las autoridades romanas. Al establecer esta distinción, Jesús señalaba que los asuntos espirituales y los asuntos civiles no deben confundirse ni tampoco mezclarse. Si tienes que pagar impuestos, hay que pagarlos. Y tienes que adorar a Dios, adórale también. La lealtad a Dios y el respeto a la autoridad civil pueden coexistir siempre que se respeten sus respectivos dominios en tu propia vida. Jesús no estaba tomando una posición política de ninguna manera, sino más bien enseñando un principio de discernimiento y equilibrio entre la fe y tu actitud como ciudadano. Tu actitud de fe y de adorador, como tu actitud también de una persona responsable, como ciudadano, como persona que vives en tu comunidad. Amados míos, el principio de dar creo que es bien explícito en la enseñanza que el Señor Jesús nos da hoy día. ¿Con qué actitud se identifica usted? Por un lado, la actitud de la anciana, la viuda.
Por otro lado, la actitud del joven rico, interesado en la vida eterna, pero muy amante de todo lo que tenía. Y luego la otra actitud, la de los religiosos, sacerdotes, fariseos, herodianos, interesados en ver el asunto de los impuestos, de las responsabilidades civiles. Mis amados, ¿con qué actitud se identifica usted? ¿La actitud de la viuda o con la actitud del joven rico? No quiero hablar tanto de los fariseos o herodianos. Estoy seguro que nadie quiere parecerse a ellos. Pero, amados míos, mientras nuestro grupo de alabanza va pasando para que podamos ministrar un momento, adorarle como Dios se lo merece, pensemos en esto. ¿Cuál es tu actitud? Mi amigo y mi amiga, ¿cuál es la actitud de dar, el principio de dar? ¿Cuál es su mayordomía con la cual usted está viviendo o actuando en estos días? A la hora de darle a Dios lo que es de Dios y de darle al César lo que es del César. Medite en esto, por favor, durante esta semana. Que Dios les bendiga y le esperamos el próximo viernes a las 7 en punto de la noche, horario de California. Dios les bendiga. Mis amados, reflexionemos.